Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que están compartiendo en este momento esta transmisión. Agradezco a Dios su fidelidad que una vez más nos permite estar comunicados de esta manera. Hoy vamos a meditar, vamos a continuar meditando la palabra de Dios. Estamos considerando Primera de Juan, ya estamos viendo el capítulo 5. Y gracias al Señor porque Él nos ha dado revelación, nos ha mostrado su palabra. Y bueno, agradezco al Señor porque esto es una gracia de parte de Él, que en estos tiempos finales, estos tiempos de tantas circunstancias, podemos apreciar, podemos meditar en la palabra de Dios. Realmente es una gracia que podamos estar comunicándonos por este medio. Realmente es un tiempo donde tenemos grandes oportunidades en cuanto a la vida de fe para poder continuar conectados y realmente es una verdadera bendición. Así que vamos a orar al Señor y vamos a continuar nuestra meditación. Le invito a que haga presente su pedido de oración. Si usted está pasando alguna necesidad, en la página del Facebook va a encontrar la vía de comunicación. Y asimismo invito a las hermanas y hermanos que están compartiendo que pongan un like para saber que están ahí del otro lado y poder estar comunicados de mejor manera, poder estar sabiendo quiénes realmente están interesados en meditar en la palabra de Dios. Así que, sin más, vamos a orar. Vamos a presentar nuestras circunstancias, vamos a pedirle al Señor que nos dé revelación. Su Espíritu Santo que inspiró la Biblia, que inspiró a los escritores, ese mismo Espíritu Santo está aquí, en esta tierra, en este planeta, y es el agente ejecutor de Dios. Y vamos a pedirle a nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo nos dé revelación, que se lleve todas las cargas y que en el nombre poderoso de Jesucristo podamos tener libertad y poder meditar en su palabra. Así, en este tiempo tan especial. Vamos a orar ya mismo, vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora, en el nombre y por los méritos de Jesucristo, estamos aquí. Nos acercamos a tu santa presencia. Tu palabra nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Y en esta hora, Padre, traemos a tu presencia nuestras cargas, nuestras necesidades. Te pido a favor de los enfermos, te pido a favor de los oprimidos, de aquellos que pasan necesidades naturales y espirituales. Que tú seas el proveedor. Y asimismo, muy en especial, te pido por aquellos que están orando por la llenura del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, muy en especial traigo a tu presencia la vida de los fieles, la vida de los fieles allí donde estén, la vida de los sinceros, tal vez pero equivocados, los traemos a tu presencia. Que tú ministres, Señor. En este tiempo veíamos hace poco que estamos viviendo un tiempo que realmente es el preludio y de la aparición del Señor Jesús. Por eso te pido que nos dé la fuerza que necesitamos. Padre, todo dejamos en tu presencia y te damos las muchas gracias. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a retomar nuestra meditación. Primera de Juan, capítulo 5, habíamos estado considerando ya algunos versículos. Habíamos dicho que en este capítulo el énfasis es acerca de los vencedores, Y estuvimos viendo que nuestro Dios proveyó a través de Jesucristo todo lo necesario y que nuestra victoria está en la nueva creación. Cuando uno no tiene conocimiento, muchos les gusta escuchar la idea del Evangelio, del esfuerzo permanente. Bueno, porque en realidad todavía no entendió. Lo que la palabra de Dios habla y lo que Dios espera en nuestra vida es que la vida de Cristo tome el control. La vida de Cristo se manifieste.
Y en esa vida vamos a tener nuestra victoria. No es en nuestro viejo hombre, en nuestra vieja creación. Y vamos a ir ya mismo a la palabra de Dios. Habíamos considerado hasta el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 4. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vemos la provisión de Dios y también vemos el agente ejecutor de Dios. Da testimonio acerca del Señor Jesucristo y da testimonio de la victoria de Cristo. El Señor Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, entre otras cosas, dijo: Él me glorificará. El propósito del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Cada tanto aparece algún pseudo iluminado y habla acerca de cosas que vivió con el Espíritu Santo. Si ese tipo de relaciones no exalta a la persona de Cristo, entonces vamos a dudar sobre esas pseudo apariciones. Muchas cosas se utilizan para desvirtuar el Evangelio. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Vemos aquí, desde el versículo 4, la vida victoriosa. Y habíamos considerado que Juan es quien más habla en el Nuevo Testamento acerca de los vencedores. Encontramos en el Evangelio de Juan y en las cartas y en Apocalipsis que 24 veces, de las 24 veces que aparece la expresión vencedores, 21 las utiliza Juan. 21 veces las utiliza Juan. Y habíamos visto ya el significado de esa palabra: conquistar, tener victoria, mostrar superioridad o poder para sojuzgar. Nos da la idea de un éxito abrumador y aplastante. Y habíamos ya considerado alguna porción, como encontramos en Romanos. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Romanos 8 y el verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde radica nuestra victoria? En Cristo. ¿Cuándo vamos a alcanzar las mayores victorias? Cuando nosotros desaparezcamos de la escena. Cuando Cristo tome el control de nuestra vida, ahí realmente va a haber victoria. Una y otra vez. Esa preciosa victoria. Segunda de Corintios capítulo 2. Vamos a considerar que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 2. Y el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo hace mención aquí a Dios que nos lleva en triunfo, haciendo referencia a una costumbre que había en la antigüedad. Cuando un ejército regresaba triunfante, entraba a su ciudad y había un desfile.
Y entre ese desfile había soldados, entraban las cosas que traían de otros lugares y también entraban los esclavos. Y mucho se hace y se interpreta acerca de esta porción. Y bueno, siempre, muchas veces escuchamos, nosotros vamos en triunfo en Cristo. Sí, pero lo que va en triunfo es la vida de Cristo. Nosotros, si miramos desde el enfoque correcto, yo creo que nuestro lugar en este desfile va a ser el lugar de los esclavos. Porque por causa de amor a la obra de Cristo, nos vamos a presentar en este desfile como esclavos del Señor. Esto nos hace meditar cuando la palabra de Dios encontramos que el Señor Jesús le dice a Pedro que lo va a hacer pescador de hombres. Pescador de hombres. Y hemos meditado acerca de eso. ¿Qué parte va a ser que Dios va a usar para que pesquemos? A veces nos miramos y pensamos que tiramos una caña y ya está. ¿Y no será que Dios quiere usarnos a nosotros en el anzuelo para que otros puedan llegar a Cristo? ¿No será que a veces nosotros somos los que impedimos la pesca? Bueno, por eso la importancia de que el Espíritu Santo nos muestre, nos enfoque y nos haga ver como Dios ve. ¿Cuál es lo correcto? Nuestra victoria es en Cristo y por Cristo. No tiene nada que ver nuestra vieja creación. No importa cuánto hayamos alcanzado en lo natural, no importa cuánto dinero usted tenga en el bolsillo, no importa. Lo único que importa es que la vida de Cristo crezca y ella tome el control. Ahí radica la verdadera y única victoria. Primera de Juan, volvemos y consideramos el capítulo 2 y el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando uno no tiene entendimiento, no tiene revelación, lee la palabra y el viejo hombre o la vieja mujer dice: esto es imposible, imposible. Este mundo en que vivimos, este mundo que aún se resiste a aceptar al Señor Jesucristo, nos hace recordar la porción del libro de Josué, cuando en Jericó las tropas de Israel rodeaban la ciudad una y otra vez. Y así está hoy este mundo, cerrado, bien cerrado. Pero gracias al Señor por la vida de los fieles, por los que predican la palabra de Dios. Este mundo un día va a caer. Y si nosotros queremos tener victoria sobre este mundo, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra vida espiritual. Ahí está la clave de la victoria. No hay psicología, no hay nada que nos pueda dar victoria sobre este mundo. Este mundo está influenciado directamente por Satanás. Un mundo lleno de atractivo para el hombre natural y la mujer natural. ¿Y cómo vamos a hacer? A veces me asombra algunas actitudes que tal vez uno en su ignorancia ha hecho. Decimos, bueno, no voy a mirar esto, no voy a mirar, y al rato va y mira. Porque si la vida de Cristo no creció, no sirve de nada. Toda la psicología, todo lo que podamos utilizar, no sirve. Nuestra victoria está en Cristo. Y esa victoria vamos a alcanzar solamente por medio de la fe. Efesios en el capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2. Y el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la esencia del hombre sin Dios. Y así éramos nosotros también en otro tiempo. ¿Y cuál es la diferencia ahora? Bueno, que la vida de Cristo está en nosotros. Esa es la diferencia, que la vida de Cristo está en nosotros. Todo aquel que recibió a Jesucristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Esa nueva criatura que la vida espiritual, en la medida que crezca, se fortalezca, va a tomar el control. Así que gracias al Señor por la victoria de nuestro Señor. Vamos a volver a nuestra porción de 1 de Juan. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Habíamos visto en el comienzo de este capítulo la primera demanda de la palabra a los vencedores: creer. El verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahí comienza nuestra vida espiritual y así también comienzan nuestras victorias, por creer. No sé cuál es su circunstancia, aquello que le aleja del Señor, aquello que tal vez le avergüenza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un sacrificio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos creer. La Biblia dice así y yo creo así, ya está. Es tan hermosa la palabra de Dios, es tan hermosa la fe, tan simple, tan sencilla. Leemos la Biblia o escuchamos que la palabra de Dios es dada y nuestra parte es decir amén. Gracias, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero tu palabra dice así. Bueno, esa es nuestra parte. Y vamos a volver a nuestra porción. Dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vemos aquí varias cosas muy interesantes. Bueno, interpretamos aquí que Jesucristo es un verdadero ser humano. Dice aquí: no vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Su preciosa sangre derramó en propiciación. Hay un punto muy interesante, ya que esto se trata de una meditación en base a un estudio bíblico, para considerar el versículo 7. No lo encontramos en la mayoría de las versiones. En alguna otra versión hace algún comentario muy breve, pero creemos firmemente que este verso 7 no figura en los originales. Así que directamente podemos leer el versículo 8. Así que el versículo 7 tiene esta condición. Así que encontramos aquí al Señor Jesús. Dice: vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio a la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bueno, podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, y el versículo 33. Juan, capítulo 19. El versículo 33. La forma en que Cristo murió. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
Pero uno de los soldados le abrió al costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vemos aquí lo que fluyó del Señor. La sangre, como dije, nos habla de propiciación y el agua nos habla de purificación. También vemos aquí un cuadro de la palabra de Dios. Bueno, así Juan pudo relatar, él presenció. Y también esta agua y sangre nos habla de una limpieza hacia el pecador. Como dijimos, el agua y la sangre de Cristo nos limpian. Y aquí vemos en la cruz, de ahí provee la posibilidad de vivir una vida de santidad. Porque el Señor de su cuerpo brotó, dice, de su costado, sangre y agua. Y este es un precioso tiempo para reflexionar. ¿Cuál es nuestra condición? Aquí estamos viendo un cuadro de los vencedores. Los vencedores tenemos lo que Dios proveyó. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer. Dios proveyó. Su preciosa sangre nos limpia. Y la preciosa palabra de Dios también. Y aquí ahora vemos cómo concuerdan. Vamos a volver a nuestra porción. Primera de Juan, capítulo 5. Dice, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Varias cosas vamos a ver aquí. Varias cosas realmente asombrosas. En primer lugar, Juan nos habla de recibir el testimonio. Y dice, ¿cuántas veces recibimos testimonios de hombres? Alguien dice algo y le creemos. Especialmente en este tiempo que está lleno de noticias falsas. Pero ahora vemos aquí el testimonio de Dios, que no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Aquí encontramos esta palabra testimonio. Y también vamos a ver acerca de los testigos. En la Escritura vemos distintos tipos de testimonio. Podría ser primeramente una señal visible, como un montón de piedra, que habla de un convenio que se quería perpetuar. Eso se hacía en la antigüedad. Para los que toman nota, Génesis capítulo 31, verso 46 al 52. Una señal visible, como un montón de piedra, era un testimonio o un testigo de que se había hecho un convenio. 2. El testimonio de las personas a las que se les pide que presencien una transacción. Eso también son testigos. Encontramos como referencia Génesis 23, versículo 10 al 18. Reitero, Génesis 23, versículo 10 al 18. Y en tercer lugar, encontramos otro testimonio. Y vemos que eran cartas de repudio. Jeremías capítulo 32, verso 10. Ahí tenemos una referencia. Jeremías 32, verso 10 y Deuteronomio 24, versículo 1 al 3. En la Escritura encontramos también que los preceptos del Señor reciben el nombre de testimonio. Deuteronomio podemos leer en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4.
y el verso 44 y 45. Deuteronomio 4, versos 44 y 45 dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Así que encontramos también los preceptos, también reciben el nombre de testimonios. Otra referencia para los que toman nota. Encontramos en 2 Reyes, capítulo 11 y el verso 12. Reitero, 2 Reyes 11 y el verso 12. También en la antigüedad encontrábamos objetos que daban testimonio de la presencia del Señor. Como por ejemplo encontramos Éxodo capítulo 25 y el verso 22, encontramos el arca de Jehová, también conocida por el arca del testimonio. Testigos. La palabra testigo que encontramos en la Escritura, la mayoría conocen. Su origen proviene de la palabra mártir. Y la palabra mártir significa aquel que derramó sangre. En la antigüedad, yo en varias oportunidades ya he explicado esto. Los griegos no acostumbraban en un juicio las costumbres que tenemos nosotros aquí en Argentina, en Sudamérica. Aquí cuando alguien se presenta, le invitan a que hable bajo juramento. Bueno, en Grecia no era así. Para que la voz, la palabra de alguien fuera tenida en cuenta en un tribunal, lo que debía hacer era cortar su mano y derramar sangre. Ese era un testigo creíble. Y ahí viene la palabra mártir, aquel que derrama sangre. Y así también nosotros, cuando vemos el cuadro, ¿de qué habla la sangre? Bueno, de nuestra vida natural. Y a veces queremos ser testigos de Cristo, pero nunca derramamos una gotita de sangre. Y nos hace recordar de Saúl cuando llegó el momento de su muerte. ¿Qué fue lo que le dijo al joven amalecita? Mi vida está toda en mí. Bueno, si nosotros queremos ser testigos de Cristo, tenemos que derramar nuestra vida natural. Si no, nuestro testimonio no va a tener peso. Porque por más que hablemos lindo, prediquemos lindo, nuestro mal testimonio va a hablar mal, va a hablar más fuerte que todo lo que podamos expresar con nuestra boca. Y ese es uno de los flagelos de este tiempo. Aparte de la cuarentena y de la pandemia, hay problemas más serios aún en lo espiritual, el mal testimonio. Gracias a Dios por la abundancia de enseñanza que tenemos. Pero ¿por qué esa abundancia de enseñanza no es efectiva? Bueno, por los malos testimonios. Mal testimonio. Bueno, cada uno somos responsables. Nunca jamás encontramos en el Evangelio culpables, no, pero sí responsables. Usted y yo tenemos una responsabilidad. El Señor, por su gracia, nos ha revelado su palabra. Y bueno, ahora nuestra parte es testificar con nuestra vida. No solamente de palabra, dar una enseñanza, qué lindo, y después mis hechos dicen otras cosas. Nosotros tenemos que testificar. Bueno, ya no están ni el apóstol Pablo, ni Lucas, ni Timoteo. Ahora estamos nosotros, por la gracia de Dios. Y este mundo hostil, un mundo en total oscuridad. Bueno, un tiempo donde se está ya sintiendo la apostasía. Aún estamos aquí, nosotros, para testificar con nuestra vida el poder del Evangelio. ¿Cómo vamos a ministrar acerca de un Evangelio poderoso si no lo vivimos nosotros mismos? ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno,
encontramos en la Escritura que el Señor Jesús en varias ocasiones habló del testimonio que Él daba y da a la verdad. Bueno, vamos a encontrar confirmado a través de la Escritura. Yo voy a dar las referencias, tengo 5 referencias y las voy a dar para los que desean tomar nota. Todas estas referencias encontramos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, verso 11. Ahí encontramos una referencia. Juan capítulo 3 y el verso 11. Luego encontramos en Juan capítulo 5, verso 31 al 39. Ahí tenemos otra referencia. Juan 5, verso 31 al 39. Tercera referencia, Juan capítulo 7, verso 7. Juan capítulo 7, verso 7. Cuarta referencia, Juan capítulo 8, versículo 13 al 18. Juan capítulo 8, verso 13 al 18. El testimonio a los religiosos, ese fue. Y ahora, por último, Juan capítulo 18 y el verso 37. Dice, para dar testimonio de la verdad. Juan 18, verso 37. Y dijimos que el Espíritu Santo es el que da testimonio. Vamos a ver Juan capítulo 15. Si realmente el Espíritu Santo está en el asunto, va a testificar de Cristo. El Espíritu Santo no nos va a hablar de religiones, no. Nos va a hablar de Cristo. Nos va a mostrar la hermosura de Cristo. Así que, gracias al Señor por el Espíritu Santo. Y ojalá que realmente sea el Espíritu Santo el que nos está guiando. Porque dice la Escritura, el Señor Jesús hablando acerca del Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad y justicia. Así que si el Espíritu Santo está en la escena, gracias al Señor, porque cosas buenas van a ocurrir. Ahora, si alguien menciona el Espíritu Santo y no tiene revelación, no tiene verdad, es un espíritu medio raro. Hay algo que no funciona. Evangelio de Juan capítulo 15 y el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gracias al Señor. El Espíritu Santo da testimonio. ¿Y qué encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15? Hechos, capítulo 15. Vamos a leer esa porción. Ahora está avanzando. Hechos 15. Y el versículo 8. Vemos que Dios dio testimonio de que nos admitió en Cristo porque nos dio el Espíritu Santo. Esa es la confirmación. Hechos 15, verso 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Está hablando aquí de los gentiles. Gracias al Señor. Esa es la evidencia de que fuimos admitidos en Cristo. Volvemos a nuestra porción. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí está hablando de los rechazadores del Evangelio.
¿Cuál es su condición? Veíamos hace poco en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28. La humanidad decidió dejar a Dios afuera. Así dice la Biblia. Como ellos no tuvieron en cuenta darle lugar a Dios. Bueno, así es la humanidad. Y ahora vemos aquí otra manifestación de ese cuadro. Dice, ellos lo han hecho a Dios mentiroso. Ellos dicen lo que Dios dice, mentira. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Predicamos la palabra de Dios, invitamos a la gente, a las personas, y dice, yo no creo tal cosa. Qué triste condición la del ser humano. Leía en una ocasión, el ser humano llegó a una condición peor que los demonios. Porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero el ser humano llegó a un punto más bajo todavía. No cree. No cree. Qué triste condición. Y qué triste cuando esa condición también se manifiesta dentro del pueblo de Dios. Hombres y mujeres de a millones no creen lo que dice la Biblia. Pero también miles de cristianos tampoco creen lo que dice la Biblia. No creen. Hay cosas tan sencillas. Yo a veces le digo a los hermanos, tal vez no precisamos profundizar tanto. Hay cosas sencillas. Por ejemplo, la necesidad de estar congregados. No, eso no cree. No cree. La importancia de estar en una congregación. No cree. Hay muchos autodidactas por ahí que dicen Jehová mi pastor y yo me levanto un altar donde quiero. Eso es bien diabólico. Porque el orden los dio el apóstol Pablo a la iglesia. Y el apóstol Pablo habla de la importancia de estar congregado. No cree. Qué triste condición. La humanidad sin Dios. Y creyentes sin Dios. Yo hace un tiempo el Señor me mostró dónde radica la verdadera riqueza de una congregación y dónde radica la verdadera riqueza de los creyentes, de los hijos de Dios. Bueno, en los dos casos tenemos la misma respuesta. ¿Cuánto de Dios hay en ese lugar? ¿Cuánto de Dios hay en esa congregación? ¿Cuánto de Dios hay en mi vida? ¿Será que Dios realmente nosotros le tenemos en el lugar, en la cabecera de nuestra mesa? ¿Será que lo que Dios dice es verdad? ¿O será que nosotros con los hechos decimos, Dios no sabe nada, yo sé más que Dios? Bueno, realmente tenemos que pensar, porque este es el tiempo final. Esto es un precioso tiempo para que cada uno nos pongamos a cuenta con nuestro Dios. Este es nuestro tiempo. Cosas tan sencillas y tan claras enseña la palabra de Dios. Y sin embargo vemos permanentemente una oscilación, ya sea la vida de congregación, la vida de santidad, la vida de consagración, un tiempo sí, un tiempo no, pero hoy es el tiempo, como veíamos hace poco. La palabra del Evangelio es hoy, hoy. El enemigo dice, mañana habrá tiempo. Pero el Espíritu Santo una y otra vez dice hoy. Y ojalá que nosotros realmente honremos a nuestro Dios. El que cree, versículo 10, en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios nos proveyó en Cristo. Dios nos proveyó su palabra. Dios puso todo lo necesario. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es creer. Y si creemos, vamos a dar paso de fe. No hay otra ecuación. Porque a veces yo he escuchado a cada uno decir, sí, yo creo, pero su vida decía todo lo contrario.
Bueno, ojalá todos demos realmente pasos de fe. No pasos muy largos. Podemos comenzar con pasos pequeños, pero seguros, sustentados en la palabra de Dios. A veces queremos abrazar tanto enseñanza. ¿Para qué? Comencemos a dar pasos seguros de fe. Propongamos, aunque sea una semana, esta semana voy a orar, viene la palabra, voy a comprometerme con la obra de Dios. Una semana nomás. Porque hay algo que a mí me asombra como pastor y lo he conversado con otros pastores. Los tiempos, los periodos disociados. Una semana me consagro, una semana después desaparezco. Bueno, esas cosas hay que corregir. Pablo, cuando se encontró con los corintios, le dijo, estén firmes y constantes, porque el corintio tiene esa característica, es inconstante. Inconstante. Pero gracias al Señor por la vida de Cristo hay esperanza para usted y para mí. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta aquí nomás vamos a compartir la palabra de Dios. Dios mediante, el día domingo vamos a estar comunicándonos nuevamente y nos gustaría saber de usted. Si está pasando alguna necesidad, comuníquese por este medio. Ahí figura nuestro número telefónico. Usted nos puede escribir un WhatsApp, con gusto le vamos a estar respondiendo. Que Dios le bendiga ricamente. Recuerde que las hermanas y los hermanos que desean congregar los días domingos estamos haciendo culto según el protocolo. Por lo tanto hay que inscribirse y hay que esperar que se armen los grupos para poder participar. Así que bueno, si es deseoso también puede inscribirse y será recibido gratamente en el nombre del Señor Jesucristo. Será hasta la próxima. Dios le bendiga y le guarde. Amén.